Bien, volvemos aquí a su servicio para desarrollar hoy un tema muy importante para padres de familia, especialmente padres permisivos. Y para abordar este tema hoy tengo como invitada a la doctora Carolina Castro. Ella es médica general, es psiquiatra y especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. Doctora Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Bueno, doctora Carolina, muchas veces nos damos cuenta en los lugares como por ejemplo supermercados, bancos, en los mismos colegios, instituciones educativas, vamos con nuestros hijos y nos hacen normalmente hechos como por ejemplo pataletas, nos alzan la voz. ¿Eso por qué puede ocurrir? Bueno, el niño puede hacer esto porque quiere obtener algo. Por ejemplo, si está en el centro comercial o está en el supermercado, quiere que le compren una galleta, un chocolate. Y el recurso que tiene para presionar a los papás es armar la pataleta o armar el berrinche, gritar o pelear. Y esto ocurre porque ya probablemente el papá ha cedido y le ha complacido antes. ¿Cómo podemos definir el ser un padre permisivo? Bueno, ser padre permisivo es, por ejemplo, ser demasiado tolerante o demasiado flexible o aceptar que el hijo, sea niño, niña o adolescente grande, no cumpla la norma, se salte un límite, no respete la regla y finalmente se salga con la suya o que cumpla algo que no debe ser en ese momento y que no es adecuado ni para las normas que tiene la sociedad ni para la edad de ese niño. Por ejemplo, que una niña se salga de la casa sin permiso a los 12 años, pues normalmente se es considerado que no es adecuado. Un padre permisivo lo tolera, lo permite. Un niño que no quiere ir a estudiar al colegio, un padre permisivo dice que pesar con el niño, dejémoslo que no vaya a estudiar. Y así con cualquier tipo de actividad que deba cumplir el niño normalmente, se le permite que se rompa la regla o que no tenga límite. ¿Cuáles son las causas para que un padre de familia llegue a ser permisivo con sus hijos? En general los padres quieren ser tan buenos padres, quieren evitar que su hijo sufra, quieren evitar cualquier sensación de fracaso, que le hacen todo, le permiten todo y nunca le van a poner la norma. Es decir, con la mejor intención, con muchísimo amor, los padres permiten absolutamente todo. Ese es uno de los causas principales. También hay padres que simplemente nunca están en la casa o están cuando llegan, están cansados, están agotados. Saben que el niño se está saltando la norma, no está cumpliendo con las reglas, con las tareas, pero están tan agotados que lo permiten y se hacen los de la vista corta. También está el caso de los papás o las mamás que están deprimidos o que están enfermos o están agobiados por cualquier otra actividad y simplemente no tienen ni el tiempo ni la energía de estar ahí pendiente diciendo no lo hagas, esto no lo puedes, evita esto, cumple que esta es tu función, ¿sí? Está el otro caso de papás sobreprotectores que simplemente prefieren evitar que su hijo haga cualquier cosa y lo hacen ellos, ¿sí? También se ve el caso de personas que se sienten muy culpables con sus hijos, por ejemplo cuando son productos de embarazos no deseados o cuando los niños tienen alguna enfermedad como epilepsia o cáncer o cuando los papás nunca están en la casa porque sienten que trabajan mucho, se sienten tan culpables que intentan compensar lo que no han dado permitiéndolo todo. ¿Qué hacer con esos padres de familia o en esos hogares mejor, donde uno sí lleva al muchacho o a la menor con una conducta adecuada, pero el compañero es el que es laxo? Es decir, eso se ve mucho en algunos hogares donde, por citar un ejemplo, el papá es el que lleva la forma disciplinada y drástica en la casa, pero la mamá es la que le tolera, la que le dice, mire, que su papá no se dé cuenta, haga esto, mi amor, pero que su papá no me vaya a llamar la atención. ¿Cómo manejar esa situación entre pareja? Eso que acabas de decir es muy frecuente, yo creo que es el pan de cada día. En general sí se distribuyen esos roles como el bueno y el malo. Y usualmente es la mamá la que cede, la que tapa, la que dice, no, es que su papá es muy estricto, hagamos esto, pero hagámoslo callado. Esos son juegos que empiezan a hacer los padres entre ellos también, como por decir, yo soy el bueno y él es el malo. No solo se ven parejas que conviven juntas y pueden que tengan una buena relación, sino que también se ven padres separados o divorciados que empiezan a intentar jugar con que yo soy el bueno y el otro es el malo. Y al jugar al bueno intentan ser muy permisivos y el que lleva la autoridad, el que pone la norma, el que da el señalamiento o pone un castigo, se vuelve el malo, ¿sí? ¿Qué hacer? Lo principal es darse cuenta y ver que el que sale perdiendo en realidad es el niño, la niña o el adolescente. Los papás no son ni buenos ni malos, a la larga el que va a salir perjudicado de esta situación es el menor. ¿Cuáles son esos límites que un padre de familia debe tener con su hijo
para evitar pasar esa barrera del buen padre al padre permisivo? Hay unas cosas mínimas como son el respeto al otro, como son no agredir, cumplir las leyes o las normas del sitio en el que están conviviendo y obedecer las reglas de la propia casa. Cada papá dirá, en esta casa se levantan todos los días a tal hora, todos nos bañamos, todos nos arreglamos, nos cepillamos los dientes y de acuerdo a la edad del menor se le empiezan a exigir cosas como debes tender tu cama o debes coger la ropa sucia y llevarla al lugar de la ropa sucia, y así en la medida que tenga más edad se le van poniendo como más tareas o más exigencias. Hay dos características que se escuchan normalmente en algunos hogares donde da pie como para uno pensar que ahí juega ese papel o existe ese papel del padre o la madre permisivo, y es: uno, el hecho de que el menor de edad, sea de 4, 5, 6 años, duerma con sus padres o con uno de los dos. Eso puede ser un síntoma de permisividad con el niño. Y dos, el hecho de que el niño quiera algo y si no se le da, arma pataleta, como ya se mencionaba. Mencionaba usted también el hecho de que el menor no agreda, entonces si uno no le da lo que el menor quiere, entonces viene y se lo quita, se lo arrebata. ¿Esos pueden ser algunos síntomas o características de un menor? Por supuesto que sí, eso es exactamente lo que sucede. Ahí hay que tener claro, por ejemplo, la actividad de que el niño duerma en la cama con alguno de los papás o con ambos padres, o que alguno de los padres duerma con el niño en la cama del niño, se llama colecho, ¿sí? Ahí en realidad el problema no es el niño, el problema es de pareja o específicamente la persona que está permitiendo que esa situación suceda. Cuando el niño duerme con alguno de sus padres, el mensaje que se le está dando en ese momento es que él tiene como el mismo nivel de autoridad, ¿sí? Y que está en las mismas condiciones que sus padres. Entonces el mensaje que se le está dando es: tú eres el que manda acá, ¿sí? Entonces claramente se está perdiendo un límite y una norma. Cuando el niño hace pataleta y agrede o pelea, insulta, amenaza, está irrespetando a las personas, está agrediendo, está pasando un límite. No solo es que está pidiendo algo que no debe o que no se puede tener en ese momento, sino que pasa más allá y está irrespetando a otras personas. Eso es un signo definitivamente de que son padres permisivos, porque están permitiendo que el niño viole la norma y se repite y no corrige. Cuando hay menores en la casa, bueno, ¿hasta qué edad normalmente es lo adecuado, según la parte clínica, para que ellos duerman con los padres? Porque obviamente pues un bebé duerme en el seno de sus padres hasta X edad, pero cuando ya llega al año, a los 2 años, lo ideal y recomendable es sacarlo de la cama de los padres. ¿Cuál es esa edad normal como para ello? La recomendación es que el niño en ningún momento debe dormir en la misma cama con los padres, así sea un recién nacido. ¿Qué se debe hacer o cuál es la mejor recomendación? Que se tenga una cuna o un Moisés, o bueno, cada cual adapta de acuerdo a sus posibilidades la camita en la que el niño va a dormir dentro de la habitación principal. Se acepta que en los primeros 6 meses es lo normal y lo adecuado por los cuidados que requiere ese bebé que está recién nacido. A partir de los 6 meses al año se espera que el niño tenga su propia habitación o duerma en un espacio diferente. De ahí en adelante, no. Hay una situación que se presenta en un gran número de familias, y es el hecho de que no los padres sean permisivos, pero sí otra parte de la familia, como los abuelos, como los tíos, como los primos. ¿Qué hacer en esas circunstancias o en esa situación? Bueno, es muy frecuente que los padres, como trabajan, necesiten la colaboración de más personas en el hogar. Entonces los abuelitos, los tíos, los hermanos, los primos ayudan y participan en la crianza de esos menores. Usualmente la labor del abuelo es ser como el alcahueta, ¿sí? Pero cuando tiene que asumir la labor de criar, de poner límites, ahí hay un fallo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordarle a toda la familia que esté participando en la crianza de ese menor, o incluso con la niñera o la persona que se tenga contratada, que no sea de la familia, que esté cumpliendo esa norma o esa función, que los que ponen la disciplina y los límites, los valores de la casa son papá y mamá. Que así los abuelitos estén participando de la mejor manera y pasen mucho tiempo con estos niños, deben respetar y cumplir las normas que ponen los padres. ¿Qué hay que hacer? Establecer claramente cuáles son las normas, cuáles son los horarios, cuáles son las funciones, qué consecuencia hay si se cumple o si no se cumple. Bien, bueno, para resumir un poco, pataletas,
el hecho de que sea incluso un poco grosero el menor de edad, el hecho de que duerma con sus padres, que no se someta a las reglas. Ya está el diagnóstico hecho para que un menor cumpla las características de que está haciendo su educación permisiva por parte de sus padres. ¿Cuál es ese tratamiento a seguir por parte de ellos? Bueno, en realidad ser permisivos no se considera como una enfermedad, sino se considera una forma de criar a un niño. Así como existe la permisividad, existen los padres que son muy autoritarios, que es como el extremo opuesto. En ningún caso uno habla de una patología, sino de un estilo de estar educando a sus hijos, y lo que hay que hacer es llegar a un punto intermedio. ¿Cómo se puede trabajar eso? En terapia, lo ideal es que asistan ambos padres, estén viviendo juntos, estén separados, el papá viva en otra ciudad por motivos de trabajo, o en el caso de que en la familia colaboren más personas, o incluso la empleada del servicio, la niñera, que tenga esa función de ser el adulto que orienta y guía al niño, que asista a la terapia. Y entre todos se establece como un punto de equilibrio para poder orientar, guiar, criar y educar a ese menor. Se inicia la terapia. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esos parámetros que debe empezar a corregir tanto papá como mamá e incluso los abuelos llegado el caso? Bueno, ahí es muy importante que manifiesten a dónde quieren llegar. ¿Sí? La pregunta que uno les hace es: ¿qué tipo de adulto desea que sea su hijo? Y a partir de ese momento se empiezan a definir qué valores, qué reglas, qué normas desea tener ese papá y esa mamá en la casa para que el niño cumpla. Por ejemplo, quieren que su hijo tenga éxito a nivel profesional, que su hijo tenga una relación de pareja adecuada, que su hijo se integre y sea feliz en la sociedad. Entonces, si desean eso, el niño desde pequeño debe empezar a poder cumplir con eso. Y se establecen las normas en casa, en colegio e incluso con los amiguitos. Bueno, para nadie es un secreto, doctora Carolina, que enderezar un árbol ya cuando lleva cierta edad es muy complicado. Se pueden enderezar cuando están pequeñitos, pero si un padre de familia o un núcleo familiar se dan cuenta que ese menor, que ya no es tan menor, digamos de 6, 8, 10 años, sino que ya llega a la edad de 12, 15 años y ya esas pataletas son de otra índole mucho mayor, ¿cómo hacer para reacomodar esas condiciones de vida con ese menor? Bueno, entonces sí existe como el dicho de que árbol que nace o que crece torcido nunca su rama endereza. Y es, en este caso, en general uno podría decir que es ese padre o esa madre la que tiene alterada su condición de poner el límite y su condición de poner la norma, ¿sí? Ahí uno podría decir más bien es ese el adulto el que tiene la rama torcida, y el niño es el que le está ayudando a decir: acá sucede algo, vamos a cambiarlo. Entonces nunca es tarde, ni siquiera para los padres, aprender a tener límites y normas y cumplirlos, porque si usted le va a poner norma a su hijo, usted primero tiene que ponerse la norma a usted y aprender a cumplirla. Entonces nunca es tarde. Hay un dicho por ahí, doctora Carolina, que dice: niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. ¿Qué consecuencias puede tener un niño de ser permisivo en su infancia cuando llegue adulto? Claro, es muy importante que los papás lo tengan claro. Cuando se habla de permisividad, se habla del no respeto de una norma, que puede ser simplemente un límite, un horario, la regla, el manual de convivencia del colegio. Pero a medida que crece, las normas a las que se va exponiendo son mayores o más exigentes. Y ahí se incluyen, por ejemplo, las normas de tránsito, las normas de convivencia del colegio, de la universidad e incluso la ley del país en el que vive. Si un niño está acostumbrado a que transgrede el límite, la norma, o le viola los derechos a otras personas de chiquito, lo va a seguir haciendo cuando sea adulto. Entonces, imagínese lo que puede suceder, pues va a ser un adulto que se pasa los semáforos en rojo, va a ser un adulto que se salta las filas, va a ser un adulto que no tiene tolerancia a la frustración, puede robar, puede mentir, incluso puede agredir gravemente a otra persona. Bueno, doctora Carolina, muchas gracias por ayudarnos a comprender mucho acerca de este tema, y démosle a los televidentes esas recomendaciones finales. Ok, es muy importante darse cuenta que está ocurriendo esto. También es importante saber que es normal cometer errores en la crianza de los hijos, porque no es algo fácil. Ya después de que usted reconoce que está sucediendo algo, háblelo con su pareja o háblelo con la persona con la que comparte la responsabilidad de criar al menor. Intente hacer los cambios usted por cuenta propia, mire en qué está fallando, en qué cosas está siendo permisivo e intente cambiarlo. No va a ser de un día a otro, así que le toca tener paciencia y constancia. Si usted ve que no lo logra, pida ayuda, no hay ningún problema.
Doctora Carolina, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado una vez más al final de este espacio de salud a su servicio, hoy hablando acerca de los padres permisivos. Si usted, amigo televidente, quiere tener una consulta de forma particular con la doctora Carolina en la ciudad de Ibagué, puede llamarla en horas de oficina a la línea 266-3579 o a la línea celular 311-226-2413. Ella tiene su consultorio particular en el edificio de Comeva, por el sector de La Quinta. Con nosotros también se puede poner en contacto a través del correo electrónico a su servicio ibagué@hotmail.com. Nos pueden buscar y agregar en Facebook, ahí aparecemos como a su servicio Ibagué, o nos puede enviar la invitación para Facebook y nos puede buscar también en nuestro canal en YouTube. Ahí digitan Jader Barrera y podrán ver el contenido completo de este programa. Dentro de 8 días ustedes no olviden que nuevamente tienen una cita con nosotros para continuar desarrollando y conociendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.